brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado estoy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia.
Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
Dios los bendiga en esta hermosa tarde, hermanos. Quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos del 23 al 25. Por mientras que lo buscan, voy a iniciar con una oración. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dirige, Señor, este estudio de tu palabra, Señor. Haznos entender, Señor, y que sea, Señor, para nuestro agrado, Señor, que podamos escuchar, aprender, Señor, de lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 8, versículos del 23 al 25, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerzas propias, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Amén, hermanos. Vamos a estar hablando acerca de este personaje. Como ustedes sabrán, la palabra de Dios habla mucho de profecía. Habla más de profecía que de otros temas. Y estaremos hablando acerca de este personaje que es el anticristo, el cual se manifestará, ¿verdad? Afortunadamente, hermanos, la iglesia no estaremos para cuando Él se manifieste. Y quiero invitarlos a que nos vayamos y analicemos este capítulo 8 de Daniel. Y empecemos desde el capítulo 8, desde el versículo 1, y vamos a analizarlo de versículo por versículo. Dice del 1 al 2, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, es la del capítulo 7. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Primero que nada, vamos a situarnos qué es lo que está pasando aquí. Daniel, hermanos, para empezar, está bajo el imperio de Babilonia en aquellos tiempos. ¿Ok? Está hablando del reinado tercero del rey Belsasar. Belsasar pertenecía al imperio Babilonia. ¿Dónde estaba? Estaba en Susa. Susa estaba al este de Babilonia y Babilonia estaba al este de Jerusalén. Es decir, que estaba lejos de su ciudad, de Jerusalén, cuando Daniel se mira y se encuentra en esta visión. El capítulo 3 al 7 dice de la siguiente manera. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero. Pongan atención a la palabra carnero, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Ahora aparece un macho cabrío, hermanos, ¿ok? Venía del lado del poniente, o sea, del lado contrario, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos, ¿ok? Entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Hasta ahí. Vemos en esta visión que está viendo Daniel, vemos 2. Uno es el carnero y otro es un macho cabrío. El carnero surge primero, ¿verdad? Y después surge el macho cabrío. Notamos que el carnero, hermanos,
apareció con 2 cuernos y el más alto creció después. Después de esto vemos que viene el macho cabrío y derriba y derrota a este. Pero se dice, la palabra de Dios nos invita a que notemos, ¿verdad? Que nos demos cuenta que tenía un cuerno notable en medio de sus 2 ojos, ¿ok? Pongan atención a la palabra cuerno y a estos 2 animalitos, ¿ok? Ahora seguimos leyendo, hermanos, en el versículo 8. Solamente vamos a leer el 8, ¿ok? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Una pausa ahí, hermanos. Ahora, vamos a entender qué es lo que está pasando aquí. Para empezar, Daniel se encuentra en la visión al este de la ciudad santa, pero todavía más al este de su ciudad santa. Es decir, que estaba en medio de la ciudad santa y de Daniel estaba Babilonia. Se encontraba allá, ¿verdad? Y delante del río Ulai, ¿verdad? Que estaba todavía al este de Susa. Ahí se encuentra Daniel y mira a un carnero con 2 cuernos. Y aunque tenía 2 cuernos, uno de ellos era más grande y el que era más grande había crecido después, ¿ok? Este carnero, hermanos, ¿verdad? Es derrotado ahora por un macho cabrío que surge, ¿ok? Y este macho cabrío viene del poniente, es decir, del lado contrario, ¿verdad? Y viene derrotando al norte y al sur y rumbo al poniente y llega y derriba a este carnero, lo pisotea y no hay quien pueda librar a este carnero de la furia del macho cabrío, el cual tenía un cuerno notable en medio de los 2 ojos. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Daniel, cuando recibe esta visión, él está bajo el imperio babilonio, ¿ok? El imperio babilonio se dice que duró aproximadamente del año 605 al 529 antes de Cristo. El carnero del cual está hablando aquí, hermanos, como en una visión ya la había tenido Daniel, está hablando significativamente del imperio medo-persa, el cual surgió aproximadamente como del 539 al 331 antes de Cristo. Entonces aquí, hermanos, Daniel está viendo el derrumbe del imperio babilonio porque ahora ya mira otro imperio. Pero después de que mira ese imperio, ahora surge otro imperio que derrumba a ese otro imperio. El macho cabrío viene a ser, hermanos, entonces el imperio griego. Dice que tenía un cuerno notable en medio de los 2 ojos. Este imperio griego, hermanos, surge más o menos aproximadamente de los años 331 hasta el 168 antes de Cristo. Ese cuerno grande que él tenía en medio, que era notable en medio de los ojos, hermanos, viene a representar a Alejandro el Grande. Vamos a seguir leyendo una vez más el versículo 8. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, fíjense, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, la historia, hermanos, la historia universal, historiadores grandes como Flavio Josefo, un historiador reconocido, y quiero hacer referencia también a 2 libros, que son 2 libros apócrifos, primero y segunda de Macabeos. Se les llama libros apócrifos, hermanos, porque no pasaron el canon. Más sin embargo, hermanos, esos libros nos relatan historia, que es historia precisamente que rellena a veces unos espacios de la historia. ¿Okay? Ahora, entre estos 3 libros podemos nosotros encontrar una historia muy interesante. Flavio Josefo menciona, ¿verdad?, que después de que Alejandro el Grande, él fue un conquistador poderoso. La Biblia nos dice que iba como si ni tocaba la tierra, era veloz. En su visión Daniel también lo representa.
en otra, no en esta, como un jaguar, un animal veloz. Aquel animal que conquistaba y avanzaba rápidamente. A sus 33 años, hermanos, él había conquistado más que lo que habían conquistado antes que él. 33 años y se dice que cuando ya no había nada más que conquistar, él entró en una gran depresión, y que esa depresión lo fue enfermando hasta que se murió. Era un gran conquistador. Y después de él, dice el versículo 8, ¿verdad? Y aquel gran cuerno fue quebrado, ¿verdad? Alejandro el Grande. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Es decir, que este imperio se dividió en 4 generales, hermanos. Era Lisimaco, era Casandro, era Ptolomeo, era Seleuco. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, hermanos, Dios le está revelando aquí a Daniel historia y luego más historia y luego más historia. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Ok? Este pasaje, hermanos, se centra específicamente en un personaje al cual la Biblia llama como el anticristo. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos entender quién es este personaje, leemos desde el versículo 1 y terminamos hasta el versículo 27 del capítulo 8 de Daniel. No quiere decir que es el único lugar donde se menciona la historia, las características y cómo es que se manifestará este hijo de perdición, el anticristo. No es la única profecía. Digamos que esta lección de esta ocasión, esta predicación, es como una introducción. Vamos a dejarlo así como una introducción para que nosotros sepamos algo de este personaje. No lo estamos esperando nosotros a él, porque nosotros estamos esperando como iglesia el arrebatamiento del Señor Jesucristo hacia nosotros, la iglesia. Pero de alguna manera tenemos nosotros que entender quién es este, porque la palabra de Dios lo menciona. Dice el versículo 9, fíjense, y de uno de ellos, ¿ok? De uno de ellos, ¿qué? De uno de esos 4 cuernos, ¿ok? Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿ok? Cuando habla aquí, hermanos, la tierra gloriosa, específicamente como está tratando con Daniel, hermanos, está hablando de Jerusalén. Está hablando del pueblo de Dios, ¿ok? Es decir, que un cuerno pequeño salió de estos 4 y salió rumbo hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, fíjense. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Hasta ahí. Hasta ahí ponemos una pausa. Ok. Ahora está hablando aquí, hermanos, acerca de un cuerno pequeño que salió de los 4. ¿Ok? Dijimos que los 4 cuernos que surgieron del cuerno notable en medio de los ojos, que era Alejandro, surgieron los 4 generales. ¿Ok? De esos 4 generales surgió un cuerno pequeño, de que es el que acabamos de leer. Ahora, volvemos una vez más. El libro de los Macabeos 1 y 2 y el gran historiador Flavio Josefo nos relatan de una historia, de algo que ya pasó. Es decir, hermanos, aquí podemos notar nosotros 2 personajes, 2 individuos que ya pasaron a la historia, pero a la misma vez nos está hablando de un individuo que se ha de manifestar en el tiempo futuro. No sabemos nosotros cuándo, pero se va a manifestar. Entonces, está hablando, hermanos,
específicamente, ¿verdad? Notable, Alejandro el Grande, y luego después este personaje que viene a ser un tipo del anticristo, un prototipo del anticristo. ¿Quién fue este personaje del que habla Flavio de Josefo, que estuvo manifestándose en estos tiempos? Ahora, Flavio Josefo nos menciona acerca de Antíoco IV, que se llamaba a sí mismo Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y que lo llamaban Antíoco Epímanes, que quiere decir Antíoco el loco. Pero yo creo que no le decían en su cara eso, porque él mismo era bien malo, era una persona malvada. Y lo que nosotros vamos a hablar acerca de él en esta ocasión no es nada comparado a la persona, a ese inicuo que es el anticristo que se ha de manifestar. Hay aquí una serie de características que leí de él, de este personaje, ¿ok? Para empezar, Antíoco IV venía de Egipto, dice, según relata Flavio, venía de Egipto por miedo a los romanos, ¿verdad? Y se vino para acá porque ya le habían dicho, no te queremos allá. So él vino y quiso meterse a la tierra santa, así como lo dice aquí. Hagan de cuenta que él estaba siguiendo la profecía. Ahora, el libro de la guerra de los judíos, que también escribió Flavio Josefo, relata que este personaje, Antíoco Epífanes, ¿verdad? Simuló intenciones pacíficas y por engaño se apoderó de la ciudad, que es la ciudad santa, ¿verdad? Y no perdonó, fíjense, no perdonó ni siquiera a los que le habían recibido. Es decir, que él los había engañado, los había engañado con promesas de paz y que todo iba a ser pacífico. Y mucha gente le aceptó a él. Muchos le recibieron porque dijeron, pues viene en son de paz. Pero ya una vez estando ahí, fíjense lo que hizo este hombre. Ni aún a los que le recibieron de buena manera los perdonó. Y empezó a hacer una matanza Antíoco de puros judíos, y no solamente judíos, sino que todos aquellos que simpatizaban con las leyes de Dios, todos aquellos que no seguían, ¿ok? Que simpatizaban con las leyes de Dios o que no seguían los mandatos de Antíoco, entonces eran presa fácil para Antíoco y los mataba. Ahora, hay algo más. Él, seducido por las riquezas, ¿ok? Las riquezas del templo, rompió el pacto cuando empezó a matar toda esta gente. Y no solamente rompió el pacto que había hecho con el pueblo judío, con ellos, sino que despojó el templo, ¿ok? En eso va incluido todo lo que estaba dentro del templo de los judíos. Si ustedes han leído, ¿verdad?, cómo era el templo de los judíos en aquellos tiempos, tenían muchos utensilios de oro. Entre todo eso, despojó los vasos, los candeleros de oro, la ara de oro, la mesa, los inciensos, sin dejar nada dentro del templo. Pero si fuera esto poco, hermano, no solamente eso hizo, sino que prohibió los sacrificios que el pueblo judío hacía. Ustedes sabrán que el pueblo de Israel en aquellos tiempos, ellos hacían holocaustos, sacrificaban corderitos, hacían una gran cantidad de sacrificios. Para ellos el templo, hermanos, es algo muy sagrado. Era algo muy sagrado, y aunque ahorita en este tiempo ellos no tienen templo, hermanos, para ellos ha sido un sueño, ¿verdad?, reanudar los sacrificios, pero para eso necesitan ellos tener un templo primero, en el cual ya se están preparando. ¿Okay? Este personaje prohibió los sacrificios que se hacían en el templo, pero no solamente eso, mató a aquellos que querían rebelarse, que decían, nosotros queremos seguir haciendo nuestros sacrificios. Ahora, no solamente prohibió los sacrificios, aparte que ya había saqueado todos los utensilios del templo, ahora también esclavizó a muchos, mujeres y niños también jóvenes. Se dice, ¿verdad?, según dice Flavio, que fue aproximadamente como unos 10,000
Eso sin contar a todos los que había matado, a todos los que los hacía desaparecía o que mataba y quemaba y freía en aceite. Derribó los muros de la ciudad, fíjense, y puso su propia fortaleza. Es decir, derribó todo, hizo un desastre y puso su propia guardia ahí en el mismo templo. No queda ahí la cosa, hermanos. Aparte de todo eso, también sacrificó cerdos. Profanó el templo con esta práctica. Sacrificó cerdos en el altar, la sangre de los cerdos la salpicaba por todo el templo. Es algo, hermanos, algo que para Dios no es aceptable. Y el pueblo judío, aquellos que de veras son celosos de las cosas de Dios, no es aceptable. No era nada aceptable. Pero sin temor a Dios, sin temor a nadie, porque se había engrandecido, hermanos, no le importaba esto. Él profanó el templo. Y no solamente eso, sino que aparte de que hizo esos sacrificios, obligó adoración a sus dioses que él mismo había metido dentro del templo y había puesto en otros lugares también. Obligó que olvidaran el culto a su Dios. Y entre todo eso, hermanos, se opuso a todo lo que es culto de parte de los judíos. No les permitió, como había profanado el templo, ni siquiera en sus hogares les permitía que ellos siguieran practicando sus leyes divinas delante de Dios. Había algunos asuntos que clasificaban a todo judío, hermanos. Ellos, para empezar, tenían su templo, siguen las leyes del Torá. Ellos practican la circuncisión, hermanos, y ellos tenían otras prácticas más. Bueno, pues entonces este personaje, Antíoco, no solamente les prohibió eso, sino que puso guardias. Y de los mismos judíos y de las mismas personas que eran simpatizantes con los judíos, empezaron a entregarse unos a otros, a decir, aquel está leyendo la Torá, aquella mujer, aquellos circuncidaron a sus hijos, aquellos están guardando el Sabbat. Cuando él sabía de estas cosas, hermanos, él mandaba inmediatamente perseguir a esta gente para matarlos de una manera cruel. No nada más matarlos y ya, no, los mataba de una manera muy cruel. Comenta Flavio, y en el libro de los Macabeos también, hermanos, que una ocasión hallaron a una mujer que habían circuncidado a sus hijos. Se dio cuenta, ¿verdad? Fue y los buscó, los mató a sus hijos, ¿verdad? Ya ven que ellos estaban como al 8º día cuando practican esto. Los mató. Y luego se los colgó al cuello para que anduvieran caminando con sus hijos ahí atados al cuello. Y luego después de que los hacía caminar larga caminata, también las mataba. Era una persona cruel, hermanos. Era cruel. Era malo este personaje. Se empezaron a entregar los unos a los otros. Y a mí me llama la atención una carta que escribieron los samaritanos a Antíoco. Fíjense. Dice aquí comentando, lo voy a leer. Dice de la siguiente manera. Dice, los samaritanos, ante los sufrimientos de los judíos, dejaron de afirmar que eran sus parientes, fíjense, y de sostener que el templo de Gerizim estaba consagrado al Dios máximo. De acuerdo con su costumbre que antes indicamos, es decir, que ellos simpatizaban con los judíos y practicaban y tenían un templo dedicado al Dios máximo, ¿verdad? Ellos renegaron de esto. Ahora dijeron que eran descendientes de los medos y de los persas, lo que era la verdad. Y enviaron además a Antíoco mensajeros con una carta que decía lo siguiente, fíjense. Los habitantes de Siquem, al rey Antíoco Teos Epífanes,
hasta lo reconocían como Dios. Le comunican: nuestros antepasados, a causa de frecuentes pestes que hubo en esta región, se adaptaron a una vieja superstición, estableciendo la observancia del día que los judíos denominaron Sabbat. Hasta ahí voy a leer. Ellos se negaron de lo que ahora ellos decían. Eso lo hacían nuestros antepasados. Ellos no querían nada que ver con los judíos, hermanos. Ahora ellos se estaban sometiendo a la voluntad de Antíoco porque ellos temían por su vida, pero de una manera cobarde, porque ellos no querían morir. Ellos se aferraban y dijeron: no, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Es decir, que simpatizaban con las cosas del pueblo de Israel, pero no más por encimita, no del todo por todo. A tal grado que hayan tenido que mandar una carta y decir: nosotros no somos como ellos, parecemos, pero no somos como ellos. Guardábamos el sábado porque nuestros antepasados así lo hacían. Suena algo parecido a unas situaciones al día. ¿Cómo es que hay algunas personas, hermanos, que parecen que son cristianos, pero que si se viene una prueba difícil y que tienen que decidir entre Dios o un asunto material, muchas de las veces dicen: no, pues me voy por lo material? Bueno, de esa manera estaban los samaritanos y le escribieron esa carta a Antíoco, Tíos Epífanes. Así se dirigieron ante él, reconociéndolo como rey y como Dios, y rechazando al Dios vivo, al Dios que había tratado con ellos, porque ellos, sus antepasados, como dicen ellos, habían visto el poder de Dios, pero ahora cobardemente se estaban atemorizando ante las acechanzas de este personaje, que viene a ser un tipo del anticristo. Ahora, vamos a seguir leyendo en el capítulo 8, versículos del 16 al 19. Dice de la siguiente manera: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Luego vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Ok? Es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes, y ahí viene la interpretación, de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro el Grande. Y hasta ahí hace una pausa el ángel, y luego sigue diciendo: y en cuanto al cuerno, fíjense que fue quebrado y le sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con fuerza, con la fuerza de él, es decir, un poco más débiles. Y ahora el 23 en adelante, hermanos, fíjense lo que dice. Dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Ok? Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Con la sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos. Ok, aunque no por mano humana. Hermanos, hasta aquí nosotros empezamos a leer que está hablándonos acerca de un hombre que aún no se ha manifestado. Hablamos acerca de un personaje que ya se manifestó y que entró al pueblo de Israel en son de paz, que a base de engaños y después seducido por las riquezas que había en el templo, volteó y quebró la paz. Y entonces profanó el templo y metió sus dioses al templo y metió sus dioses por todos lados e interrumpió el culto a Dios. Hizo cesar las leyes, quiso quebrantar los libros de la ley, rompía, quemaba, y si hallaba a alguien con esos libros, hermanos, los mataba cruelmente, no de una manera pacífica, pero cruelmente. Este viene a ser solamente un tipo de un personaje que se ha de manifestar. Ya habían pasado una ocasión, una situación muy difícil en la iglesia primitiva. En la epístola a los tesalonicenses, en la primera carta y la segunda carta, se menciona algo acerca de esto. Ellos sabían, hermanos, sabían del gran día del Señor. Ellos sabían de la manifestación del inicuo, del anticristo. Ellos sabían que antes de que esto sucediera, se había de ser arrebatada la iglesia, como la palabra del Dios dice. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una esperanza. Estamos esperando al Señor Jesucristo, que vamos a ser reunidos con Él allá en los cielos, hermanos. Y esperamos eso, hermanos, con un corazón abierto. No se deje engañar. Muchos de los tesalonicenses, muchos de los cristianos en aquel tiempo, a causa de las persecuciones, de las matanzas, de todos los problemas que ellos estaban pasando, por ahí se empezó a levantar alguien que dijo, ya surgió el arrebatamiento y ahora ustedes están pasando la gran tribulación y ya se va a acabar el mundo y que esto y que aquello y que ya se acabó todo. Tenían ellos, hermanos, tenían unas razones tal vez en creer que ya estaban pasando la gran tribulación. Pero el apóstol Pablo, hermanos, de una manera muy sabia, fíjense, les habla y les escribe una carta más y les dice lo siguiente, leyendo, hermanos, de este pasaje, dice de la siguiente manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que está diciendo el apóstol a esta iglesia. ¿Okay? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos esperando el arrebatamiento, hermanos. Inmediatamente surge el reinado del anticristo y luego después es la venida del Señor Jesucristo. Dice el apóstol. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, fíjense, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, Él mismo.
¿Ok? Esto no pasó con Antíoco. Él metió sus dioses, pero él no se sentó como Dios, ni se hizo pasar como Dios, aunque él mismo se llamaba Dios, mas sin embargo él ponía sus imágenes adentro. Ahora, dice el versículo 5, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Fíjense, ¿qué detiene al hombre inicuo? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, fíjense, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Esto, hermanos, somos la iglesia. El Espíritu Santo nos va a llevar a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso suceda, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, fíjense, no tenemos por qué tener miedo. Yo sé que hay a veces que la situación se pone bien difícil. Yo sé que hay a veces que tenemos que pasar problemas. No sabemos qué más venga en estos días, en el futuro. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días. Y nosotros, mientras que le seamos fieles, hermanos, Él está ahí con nosotros. Ese personaje, ese inicuo, hermanos, no puede manifestarse mientras que nosotros, la iglesia, estemos aquí. No puede manifestarse. Ese inicuo, hermanos, es también el mismo que se habla en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2, donde dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vencer, hermanos, es conquistar también. Salió conquistando y para conquistar. Ese es el caballo blanco. Ese es aquel que se ha de manifestar con paz, paz, paz y seguridad. Pero, hermanos, ese no se puede manifestar mientras que nosotros, la iglesia, estemos aquí. Ese inicuo, hermanos, también es el mismo del cual habla en Daniel, capítulo 7 y versículo 27, el cual dice de la siguiente manera, dice, perdón. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjense. ¿Quién? Aquel inicuo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese personaje, hermanos, es también del cual habla Mateo. Y es nuestro Señor Jesucristo con sus propias palabras cuando nos habla en Mateo 24:15 de la siguiente manera. Fíjense, escuchen. 24:15 dice, por tanto, es el Señor Jesucristo, porque ya le habían preguntado, ¿cuáles son las señales de tu venida? Y Él les contesta, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esa desolación desoladora es de la que nos está hablando Daniel, hermanos. Ahora, hermanos, nosotros no tenemos por qué temerle a la situación presente ni a la venidera. Nosotros tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús, Rey nuestro. Tenemos la esperanza de una protección divina. Él tiene todo bajo su control. No se mueve nada en este planeta si no es la voluntad de Dios. Las guerras, los terremotos, qué sé yo,
No sabemos qué puede pasar mañana. De aquí a 3 días, hermano. No sabemos qué puede pasar. Pero lo que sí sabemos y estamos nosotros seguros, hermanos, es que la palabra de Dios se cumple. Si Cristo dijo que viene por nosotros, es porque viene por nosotros. Y no va a dejar que ese inicuo ponga las manos sobre nosotros. Aquellos que se queden, que tengan que pasar ese reinado, se van a dar cuenta, van a reconocer. Muchos no lo van a reconocer. Muchos van a negar a Dios, como los samaritanos en aquella ocasión. Mi hermano, usted, el mejor consejo que yo le puedo dar, no niegue a Cristo en este día. Es muy fácil decir Dios le bendiga, decir a mí me gustan las cosas de Dios, decir a mí me simpatizan las cosas de Dios. Pero cuando se viene una prueba difícil, mi hermano, es ahí donde es probada tu alma. No reniegues de Jesucristo. En lugar de estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo, hermanos, acuérdese de lo que Él ya nos ha dado. Acuérdese de la salvación que Él vino a darnos, que es mucho más importante que muchas cosas materiales. Este mundo, hermanos, se va a acabar. Este mundo será destruido. Todo esto se va a agravar. Va a haber muchas situaciones peores que estas. Pero el Señor Jesucristo nos ha prometido estar con nosotros. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida en sus manos, hermanos. Y Él te va a proteger de lo que se venga. Y que si tengas que pasar por esto, por aquello, hermanos, tenemos la esperanza que Cristo está ahí con nosotros. Si usted no le ha recibido, mi hermanos, si usted no sabe qué es tener la protección divina, hoy puede empezar una vida nueva. Yo le invito que si quiere podemos hacer una oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra bendita, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los que han escuchado, Señor. Tu profecía, Señor, que está en la palabra, Señor, se ha cumplido, Señor. Y falta todavía poco por cumplir. Si yo creo o no creo, Señor, eso no quiere decir que no va a pasar. Porque tu palabra es real, Señor. Es verdadera, Señor. Y lo que está por cumplirse, Señor, está pronto a cumplir, Señor. Y te pedimos, Señor, que entres a nuestro corazón. Que podamos tener, Señor, esa paz, Señor, que tú tienes todo en tu control, Señor. Que todo lo que pasa, Señor, es por tu santa y divina voluntad, Señor. Pero que nosotros, Señor, podamos estar en tu voluntad, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a que podamos vivir una vida, Señor, en ti, Señor. A que ya no vivamos nosotros para nuestras propias voluntades, Señor. Pero que ahora, Señor, nuestra vida viva, Señor, bajo tu santa y divina voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan buenas noches.